Vamos a hacer un ensayo con dos topologías de las que hemos usado en la problemática en la clase, y vemos que tenemos una topología clásica de corriente de base constante, resistencia de colector, resistencia de base, negativo o positivo, y una resistencia de carga de 1K. Entre estos dos bornes está el circuito abierto de colector. Lo vamos a utilizar para medir la corriente colector, que es la que nos va a permitir observar el análisis sobre el corrimiento del punto Q. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intercambiar transistores de diferente tipo que tienen diferente beta y vamos a ver cómo se corre el punto de reposo respecto de la medición de la corriente colector, que es lo que vamos a hacer en este circuito y en este otro, que es la topología de potenciómetro en base o divisor de tensión en base. Aquí vemos las dos resistencias, como vimos en la práctica, en el problema: R1, R2, resistencia de emisor, resistencia de colector. Y aquí abrimos el circuito para intercalar el miliamperímetro. Independientemente de los valores de corriente de reposo, que difieren en los dos porque tienen valores diferentes, lo que queremos ver es qué ocurre cuando intercambiamos transistores en uno y en otro, y qué corrimiento existe en el punto de reposo, dado que los transistores tienen parámetros distintos, en especial el beta. Tenemos un transistor BC547B ahora alojado aquí, que luego va a ser reemplazado por otro transistor con un beta diferente. Lo mismo vamos a hacer aquí en este modelo o en esta topología. La primera medición la hacemos sobre el circuito de corriente de base constante. Tiene colocado un transistor BC547B y le hemos medido el beta dando 334, y la corriente colector para esta condición está dando 2,65 mA. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar el transistor y poner el BC548C, que también le hemos medido el beta, que es de 702, y vemos cómo se corre la corriente de reposo en esta topología. Estas desconexiones las podemos hacer en este caso porque son muy bajas corrientes, sino nunca hacerlas cuando un equipo está encendido. Con el 548C, obviamente la corriente colector iba a aumentar porque tenemos un poco más del doble de beta, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a ver es qué grado de corrimiento porcentual hemos tenido luego de las mediciones, y lo mismo vamos a hacer para el circuito de potenciómetro en base o divisor de tensión en base. Vamos a ver si podemos corroborar lo que hemos calculado de manera de ejemplo en los ejercicios prácticos. Ahora hemos colocado el BC547, el de menor beta, como arrancamos con el otro, y vemos que en este circuito, dadas las condiciones de resistencias que están dispuestas, con otros valores obviamente, la corriente de colector es de 0,7 mA con el BC547. Podemos observar cómo en el circuito de colector se está midiendo esta corriente. Ahora lo que vamos a hacer, lo mismo que antes, vamos a cambiar este transistor que tiene un beta de 330 aproximadamente, y vamos a conectar el BC548C que tiene algo más de 700,
y vemos la corriente de colector. No ha variado mucho, es apenas un poco. Esto evidencia que este circuito o esta topología es mucho más estable respecto a la dispersión del beta. En este caso, a diferencia de lo que hicimos en la práctica, donde habíamos puesto como consigna que el beta variaba por la temperatura y evidenciamos los corrimientos en las dos topologías, aquí el cambio no es por la temperatura, sino porque son dos transistores diferentes y eso es lo que ha cambiado el beta. Pero tranquilamente puede darse bajo la misma condición que cambie el beta por la temperatura, eso no cambiaría la hipótesis. Bueno, este es el ensayo y luego haremos una conclusión sobre el tema. Bueno, tenemos los resultados comparativos partiendo de dos transistores con diferentes betas, ¿sí? Una diferencia porcentual de 112% entre ellos. Y las dos topologías, donde se ha medido la corriente colector en cada caso, intercambiando un transistor y otro en cada caso también. Estos fueron los valores y aquí otros valores. Por eso las corrientes de colector iniciales son diferentes entre ellas, pero no hace al caso para el ensayo. En esta topología vimos que con el 500BC547 la ICQ era de 0,70 mA y con el BC548C 112% más alto, 0,72 mA. El porcentual de variación que hubo de la corriente de reposo fue de 2,8% en esta topología. Y en esta otra, IB constante, con el BC547, 2,65, con el 548, 5,44. La diferencia porcentual, el cambio porcentual que hubo, obviamente más grande la corriente colector en el BC548C, la diferencia fue de un 105%. De ahí está la diferencia entre usar un circuito o el otro. Esto es el caso en que estamos usando de manera a propósito, ¿no? Diferentes transistores con un beta muy diferente. Pero en el caso que se usen circuitos en donde en un proceso de fabricación donde se diseña y los transistores difieren porque de fábrica difieren, como ya hemos dicho, el beta cambia a pesar de ser el mismo transistor, el mismo tipo, no como en este caso. Bueno, las diferencias están a la vista, donde se puede ver qué diseño elegir. No siempre se deja de lado, pero cuando se trata de querer tener una estabilidad en la corriente y en la polarización, se opta por